Ok. Mari, ya llegaron los niños. Hola, hola. Ya llegaron. Hola, bienvenidos una vez más a otra clase de la Escuela Bíblica Dominical. El día de hoy en este bello domingo por la mañana, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos estado estudiando acerca del libro de Hebreos. Será un resumen rápido, por lo que les pido que saquen una hoja, porque hay examen. No es cierto, me ganó la risa, estoy bromeando. Claro que no hay examen. Oye, yo sí me asusté. Bueno, era una broma. Además, ni siquiera me aguanté la risa. Pero donde sí no nos da risa es cuando de verdad sucede y estamos en la escuela y el profe o la maestra nos dicen, saquen una hoja, hay examen. Eso sí que nos toma por sorpresa y no es de las sorpresas que nos gusten mucho, porque comúnmente, pues para un examen así no estamos preparados. Y la verdad es que tengo que decirte algo. Hay un tipo de, pues no exámenes, sino como pruebas que suceden en nuestra vida diaria, no todos los días, pero sí con frecuencia, y es algo inesperado que sucede y que nos hace sentir en aprietos o incómodos, en problemas, o a veces no sabemos qué hacer, igual que en ese examen donde no conocemos todas las respuestas. Pero calmados todos, vamos a respirar profundo porque hay una esperanza, una maravillosa esperanza. Porque los que hemos conocido al Señor Jesús, sabemos que a cualquier hora del día podemos correr a sus pies, podemos buscarlo en oración y Él va a estar disponible. Él nos va a escuchar y Él nos puede ayudar. Él jamás va a estar ocupado. No nos va a decir, híjole, te urge mucho, es que tengo que ir a mover unas nubes ahí en el cielo. Claro que no. El Señor siempre está atento a la voz de sus hijos. Es más, cuando tenemos una prueba difícil, Jesús es el único maestro que en el momento de la prueba está ahí con nosotros para ayudarnos a salir victoriosos. Claro, esto no quiere decir que nosotros ya no tenemos que hacer nada. Al contrario, en el momento en que Dios nos adopta como parte de su familia, hay algunos mandatos, o sea, unas instrucciones que como hijos suyos debemos de cumplir todos los días. Y sobre esto vamos a platicar esta mañana. Así que vamos a comenzar. Como ya lo platicamos, estuvimos viendo en las clases pasadas que los pecados del pueblo de Israel solamente los podía, quien tenía acceso a hacer el altar para pedir el perdón de los pecados era el sacerdote. Y tenía que hacer el altar y sacrificaba un animalito y él tenía que pedir perdón primero por sus pecados y ya después por los pecados del pueblo. Con la llegada de nuestro Señor Jesús a este mundo, eso ya no fue necesario. Jesús, Él mismo fue el sacrificio perfecto. ¿Se acuerdan cómo se le menciona en la Biblia? El Cordero sin mancha. Él fue un hombre a quien no se le encontró ningún pecado, ni uno solito, nada de nada. Él fue a la cruz, murió por los pecados de todos nosotros y al tercer día resucitó. Y con esto se cumplió la más grande promesa de amor para la humanidad, el regalo de salvación. Gracias a esto, a ese hermoso sacrificio que hizo Jesús, nosotros ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, ningún tipo de intercambio, ni ninguna manda, ni nada. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué es lo que sí podemos y debemos hacer? Vamos a verlo
paso por paso. El primer paso es que como hijos de Dios tenemos que reflejar el carácter de Jesús. Somos como los representantes de Jesús aquí en la tierra. Entonces tenemos que dar un ejemplo como Él mismo lo dio. Él fue el hombre sin pecado. Para nosotros es difícil porque nuestra naturaleza humana tiene esa tendencia a caer en el pecado. Pero una vez que ya somos de la familia de Dios, Él nos ayuda y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos va ayudando a cada vez pecar menos. Pero sí tenemos cosas que hacer. ¿Qué es lo primero? Bueno, pues Jesús se le conoce como el príncipe de paz. Entonces, nosotros debemos ser pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Un pacificador es una persona que siempre busca estar en paz con su familia, con sus amigos, con los vecinos, en la escuela y con toda la sociedad en general. Por lo consiguiente, si tú tienes un enemigo, es decir, alguien que ha dejado de ser tu amigo o que nunca ha sido tu amigo, debes procurar estar en paz con él, hacer las paces. Por eso se dice hacer las paces, reconciliarte con esta persona. Si ya esa persona no quiere, bueno, ya es un problema de él con Dios, pero tú ya vas a estar en paz con Dios. En resumen, tú tienes que buscar estar en paz con toda la gente que te rodea. También Dios nos pide ser limpios de corazón. Cuando venimos a Cristo, es decir, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él nos limpia de todo pecado. Pero debemos procurar siempre estar así. En la palabra de Dios, por ejemplo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que no debes dejar que pase el día y que tú sigas enojado con alguna situación o con la persona o así. Tu enojo no debe durar más allá de que el sol se ponga. ¿Cómo le podemos hacer? Pues como lo hemos estado diciendo, a través de la palabra de Dios, buscar a Dios en oración y pedirle que nos quite ese sentimiento que no queremos guardar. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a perdonar. Si alguien nos hizo algo, nosotros debemos perdonar. El perdón no es para la persona, es para que nosotros seamos libres de un sentimiento muy, muy difícil de quitar que se llama rencor. El rencor es algo es como un clavito muy doloroso que se clava así en el corazón. ¿Alguna vez se han picado con un alfiler de esos que tiene mamá o con una grapita? ¡Ah, cómo duele! Y más si nos ponen algún medicamento, alcohol o así, duele muchísimo. Bueno, imagínense que eso está así clavado y nos enoja y nos enoja, pero lo peligroso es que luego crece y eso a Dios no le agrada. Entonces, por eso dice, es rápido, antes de que se acabe el día, hay que quitar ese sentimiento. No debemos dejar que ningún tipo de rencor se anide en nosotros. El rencor es como estar recordando lo que la persona nos hizo y entonces nos podemos volver huraños y nos amargamos. Y la verdad es que no vale la pena. Dios nos ha dado una vida tan maravillosa y podemos estar todos los días en conexión con Él que no vale la pena guardar un rencor. Entonces, pidámosle a Dios que nos quite ese sentimiento y cualquier otra cosa que a Él no le agrade. Pidámosle que seamos siempre limpios de corazón. Otra instrucción, otro mandato que Dios nos pide es que seamos prudentes. ¿Qué es la prudencia? Bueno, es la virtud, es como una habilidad que nos ayuda a prevenir y evitar males. ¿Cómo puede originarse un mal? Bueno, por ejemplo, cuando nos cuentan un chisme. Híjole, los chismes es como la comida chatarra, que de inicio parecen muy sabrosos,
pero luego al final sabemos que nos hace daño al cuerpo, a nuestro organismo y nos hace un daño a la larga o a veces a corto plazo. Bueno, debemos alejarnos del chisme. No debemos contarlo ni dejar que nos cuenten algo de alguien, porque no sabemos si es verdad. ¿Qué otra cosa nos ayuda a ser prudentes? Pues cuando alguien nos invita a hacer una travesura o algo a escondidas que no le agrada a Dios. Ahí es donde tenemos que estar siempre bien atentos a lo que Dios nos ha dicho, recordar siempre su palabra, ¿sí? Porque Dios nos ve en todo momento. Entonces hay que pedir siempre a Dios que nos dé prudencia, que seamos prudentes, que nos dé sabiduría e inteligencia para aprender a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y a lo que es malo, decirle un rotundo no. Otra cosa que Dios nos pide es no criticar al prójimo. Dios dice en su palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, vamos a suponer que descubrimos o vimos que uno de nuestros amiguitos o alguien que conocemos cometió un pecado. Pues nosotros no es nuestro papel criticarlo. Nosotros tenemos que orar por él. Y es Dios quien lo irá corrigiendo como nos corrige a nosotros. Ahora imagínense cuando nosotros nos hemos equivocado o hemos cometido un pecado, no nos gusta que la gente nos critique, nos sentimos mal. Sí es importante que papá y mamá nos corrijan y debemos ser obedientes a eso, pero no debemos criticar y decir, él se portó mal, él se portó mal. Eso no le agrada a Dios. Vamos a evitar eso, porque eso estamos siendo juiciosos con esa persona. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a jamás criticar al prójimo. La que sigue es una instrucción, un mandato que Dios nos da y que es de mucha bendición, no solo para nosotros, sino también para la persona que va a recibir esta instrucción. Dios dice que tenemos que ayudar al necesitado. Y no se refiere solamente como a darle monedas a alguien que lo necesite. A veces hay personas que tienen hambre, pero en su alacena o en su cocina no tienen nada para comer. Bueno, pues a ellos les podemos llevar, compartirles algo de lo que Dios nos da de la comida. O por ejemplo, en la escuela, si a algún amiguito se le olvidó el lonche, pues podemos compartirle la mitad de lo que nosotros llevamos. O por ejemplo, si a alguien se le pasó el autobús, pues el vecino puede decirle, vente, yo te llevo y te dejo cerca de tu trabajo. Nosotros en casa podemos ayudarle a mamá a barrer, a trapear, a lavar los trastes, a tener nuestro cuarto limpio. Y ahí ya estamos ayudando para que mamá no se aviente toda la tarea de la casa. ¿Sí? Hay muchas maneras de que podemos ayudar a personas que lo necesiten. ¿Sí? Pueden ser personas que no tienen casa y hay personas que pues en su casa tienen espacio para hospedar y a veces incluso no, pero Dios les da esa capacidad de ser hospedadores y se quedan en su casa una noche o a lo mejor el tiempo que necesiten. Y bueno, aquí lo importante es que tengamos esa disposición de querer ayudar y estar atentos a quien necesita ayuda. Puede ser algo tan sencillo como por ejemplo ayudar a algún abuelito a cruzar la calle. Ya lo ayudamos. Para él era algo difícil, estaba en una necesidad. Bueno, pues ya hiciste algo. Siempre debemos estar dispuestos a ayudar a quien Dios nos los pida. Una de las grandes bendiciones que recibimos cuando venimos, o sea, cuando nacemos, es que Dios nos da un cuerpo físico. Somos bebés, va creciendo. Es maravilloso cómo vamos creciendo hasta llegar a la altura que Dios había planeado para nosotros. Y entonces podemos ver, podemos hablar, podemos respirar, podemos caminar, nos podemos mover. Y bueno, pues claro que Dios nos pide que cuidemos de nuestro cuerpo. Esas son obligaciones que tenemos
hacia nosotros mismos. ¿Cómo podemos cuidar de nuestro cuerpo? Bueno, pues hay que cuidar por dentro y por fuera. Por fuera, pues cuidar la higiene, nos tenemos que bañar. Claro que hay que ahorrar agua, pero nos tenemos que bañar. Tenemos que comer los alimentos sanos que mamá y papá nos dan. También debemos de cuidar nuestra higiene bucal y acudir al doctor para que nos revise que todo está bien con nosotros. Sin embargo, también tenemos que cuidar lo que nuestros ojos ven. Tenemos siempre que estar atentos a que todo lo que veamos sea algo que agrade al Señor, porque de repente si podemos estar viendo un programa o una caricatura que no está agradando a Dios, entonces, ¡fum!, no la vemos. Si por ejemplo estamos oyendo alguna música y esa música no alaba a Dios, no la escuchamos. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Acuérdense que Dios nos dijo que fuimos creados para bendecir. Y de una misma boca no puede salir bendición y maldición. O elegimos una o la otra. Y yo creo que es mejor elegir bendición. Eso solo se puede lograr leyendo la palabra de Dios. Si nos nutrimos, como nos nutrimos con frutas, verduras y alimentos sanos, nos vamos a nutrir con la palabra de Dios para que nuestro corazón solamente hable cosas de bendición. Y así es como podemos cuidar de nosotros mismos por dentro y por fuera. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Que somos como los representantes de Jesús aquí en la tierra. En la palabra de Dios dice que somos embajadores del Rey. Es decir, que somos los representantes de Él, los que compartimos el mensaje que una vez nosotros recibimos, que es el mensaje de salvación. Entonces, hay obligaciones en nuestra vida cristiana que debemos cumplir. El primero y el más importante es que tenemos que permanecer firmes en nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo permanezco firme en la fe? Bueno, pues nunca debemos dudar de que Dios está al cuidado de nosotros, de que Dios nos protege y que Dios está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Aunque a veces parezca que hay algún problema que rebasa nuestros límites o que no sabemos qué hacer, debemos siempre confiar que Dios sí sabe qué hacer y que Él sí sabe cómo ayudarnos a salir de la prueba. Entonces, hay que permanecer firmes en la fe en Cristo. Hay que recordar las enseñanzas de su palabra que hemos recibido a través de papá, de mamá, de los abuelitos, de nuestros maestros, de nuestros pastores, porque el mensaje de Dios es la única verdad. Y como parte de estar firme en mi fe, es súper importante no dejarnos engañar, porque acuérdense que este mundo hay doctrinas que no agradan a Dios. Tenemos siempre que estar firmes en la palabra de Dios, firmes en la fe en Cristo. Ahorita que veíamos que este cuerpo que Dios nos dio es temporal, es algo que tenemos que tener siempre muy presente, porque somos como extranjeros, como peregrinos, estamos en este mundo, vamos de paso, un día nos vamos a ir, pero al final todos nos vamos a encontrar en la ciudad celestial. Pero mientras vamos por esta vida, caminando por esta vida de la mano de Jesús, lo que tenemos que hacer es ir alabando a Dios con nuestro buen comportamiento, siempre buscando agradarle y dando buen fruto. Por ejemplo, si yo siembro un árbol para que me dé limones, pues yo no voy a esperar que me dé peras, me va a dar limones. Si yo siembro un manzano, un árbol de manzanas, pues me va a dar manzanas. Entonces, tenemos que buscar siempre
que lo que se siembra en nuestro corazón sea la palabra de Dios, para que el fruto que demos sea el fruto del Espíritu Santo, un fruto que agrada al Señor. Como parte de nuestro deber en nuestra vida cristiana es obedecer a nuestras autoridades. Tenemos que hacer siempre lo correcto, primero porque le agrada a Dios. Y Dios se agrada de que obedezcamos a quienes son nuestras autoridades. Pues primero son papá y mamá, los abuelitos, nuestros maestros de la escuela, los maestros que nos dan clases en la iglesia, nuestros pastores, las autoridades, por ejemplo, los alcaldes, los gobernadores. Tenemos que ser obedientes porque la obediencia siempre trae bendición a nuestras vidas. Y la última, pero no menos importante, y yo creo que es de las más importantes más bien, es que estemos en constante oración. Siempre estemos orando unos por otros. Nunca sabemos la necesidad que alguien tiene, pero Dios sí. Entonces, si en nuestro corazón Dios pone a orar por alguna persona que a veces no entendemos por qué, pues vamos a orar por esta persona, porque solo Dios sabe lo que está pasando. La verdad es que la oración es el momento más precioso que podemos tener porque es cuando hablamos directamente con Dios, le contamos cómo nos fue en el día, le contamos qué nos duele, qué está sucediendo, si necesitamos ayuda, si queremos darle las gracias porque nos permitió llegar con bien al final del día o por algo muy padre que nos sucedió y decirle gracias Dios porque me concediste esto. Ese momento es tan maravilloso que Dios lo valora mucho, el estar en comunión con sus hijos. Y sobre todo si oramos unos por otros, Dios es muy bondadoso, es soberano y Él siempre responde de acuerdo a su voluntad. Entonces, oremos siempre, todo el tiempo, cada vez que se pueda, unos por otros. ¡Wow! Pues sí que tenemos mucha tarea por hacer, pero lo maravilloso es que no estamos solos. Jesús está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vamos a comenzar, vamos a practicar, vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha elegido como parte de su familia. Y también tenemos el privilegio y la responsabilidad de invitar a otros a que también formen parte de la familia de Dios. Ay, pues todo lo que empieza tiene que terminar. Y esta clase se ha terminado hoy. Pero me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Saben que los quiero muchísimo. Dios me los bendiga en todo. Cuídense mucho, pórtense bien, hagan sus tareas. Cuiden su cuerpo, como ya lo vimos en clase, y tenemos mucha tarea por hacer, pero acuérdense que va a ser de gran bendición. Los quiero muchísimo. Nos vemos pronto. ¡Mua! Adiós.